Buenos días, mi nombre es Ezequiel Odelo y hoy viernes 28 de agosto, siendo las 9:01 de la mañana, les doy la bienvenida. Desde ya les quiero agradecer a todos por sumarse a este taller denominado Integración de Arroz y Pacú, un sistema a tener en cuenta en el NEA, dada por Martín Maestri. A lo largo de la presentación que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas a la sección que ven a la derecha de sus pantallas y al finalizar la presentación les haremos llegar al orador en base a la cantidad recibidas y el tiempo que dispongamos. Intentaremos poder realizar todas y les recomendamos hacerlas en el transcurso de la presentación. También les quiero recordar que en el menú superior de la página hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar al orador y a través de la misma poder chatear o generar alguna reunión. No olviden pasar por el espacio de Aprecid, dentro del hall central, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en redes, no olviden de utilizar el hashtag Congreso Aprecid, de esa manera para no perderse nada. A continuación voy a presentar brevemente al disertante para dar inicio a la presentación. Martín Maestri es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste, es integrante de PLP Grow, fusión empresaria entre Arrocera San Carlos SRL, Arrocera Cancha Larga SA y Puerto Las Palmas SA. Miembro del clúster acuícola del NEA, miembro activo del equipo técnico del proyecto de producción rotativa Arroz Pacú en el departamento Bermejo, provincia de Chaco. Ahora sí, los dejo con el inicio del taller. Adelante, por favor. Buen día, mi nombre es Martín Maestri, soy ingeniero agrónomo, pertenezco al Grupo Puerto Las Palmas, una empresa familiar que se encuentra en el noreste argentino, en la provincia del Chaco, que nos dedicamos a la producción de arroz, piscicultura y ganadería y a la industrialización de estos productos. Somos una empresa familiar, la segunda generación, y bueno, gracias a Presid por invitarnos a este congreso virtual y poder mostrarnos, ¿cierto?, lo que venimos desarrollando desde el 2010, que es la combinación, ¿no es cierto?, de la actividad arrocera con la piscícola, lo cual es un esquema novedoso e innovador en nuestro país, y que estamos logrando resultados muy satisfactorios y creemos que puede ser un método de producción que se pueda extender en toda nuestra región este, Chaco y Formosa. Bueno, en mi presentación primero quisiera mostrar un videíto muy corto de cómo es el esquema de rotación, así es fácil de interpretarlo y no redondeo mucho en el ciclo de producción. En el establecimiento Arrocera San Carlos SRL, en la localidad chaqueña de La Leonesa, donde se viene produciendo arroz por más de 30 años por métodos tradicionales de labranza mínima, se están destinando más de 400 hectáreas a la explotación combinada y rotativa de pacú y arroz, con el fin de producir proteína animal y arroz de excelencia. Para validar la tecnología del sistema de cultivo arroz-peces, se usan parcelas de arroz provenientes de cultivos en sistema tradicional, cuyo perímetro fue reacondicionado para soportar entre 1 y 1,3 metros de altura de columna de agua. Una vez cosechado el arroz de estos lotes, se procede a evaluar el rastrojo y se aplican diferentes métodos para disminuir su volumen a niveles aceptables que no comprometan la calidad del agua para el cultivo de peces. Evaluado el ambiente y comprobado que las condiciones son aptas, se procede al poblamiento con aproximadamente 2.000 ejemplares por hectárea de juveniles de pacú y aproximadamente 100 gramos para iniciar su ciclo de engorde. El sistema de producción de peces a baja densidad propuesto permite prescindir del uso de antibióticos, como así también de promotores de crecimiento, y logran un gran aprovechamiento de la fauna existente y del alimento natural que se desarrolla por la presencia del rastrojo, como así también de semillas y malezas presentes en los estanques, que quedan luego del cultivo de arroz.
Para la terminación de los peces se requiere, además del aporte natural, una suplementación de alimento balanceado extrusado formulado por este sistema con un contenido proteico de aproximadamente 25% proteína bruta, formulado a base de cereales y oleaginosas, el cual es suministrado en todo el perímetro de los estanques en forma diaria. El cultivo de arroz ocupa el terreno aproximadamente 6 meses. El cultivo de peces, si bien está terminado en 13 meses, ocupa el terreno 18 meses. Una vez terminado el ciclo de engorde del pacú y drenado el lote, se tendrían las condiciones de suelo aptas, barro saturado, ausencia de caracoles y malezas, etc., para proceder a la siembra del arroz pregerminado. De esta manera se cierra la rotación en 2 años, en donde el primer verano se produce arroz y en el segundo pacú, logrando una sinergia entre ambas actividades y una producción sustentable ambientalmente. Beneficios para el cultivo de arroz: ausencia de caracoles, aumento de la fertilidad del suelo, ausencia de malezas, disminución de labores agrícolas y oportunidad de siembra. Beneficios para la piscicultura: infraestructura del campo de arroz, disponibilidad y manejo del agua, abundante alimento natural y se evita el uso de promotores de crecimiento y antibióticos. Los peces, una vez que terminan su ciclo de engorde, son capturados y se transportan hacia nuestra planta de faena en tanques con agua fría, iniciando de esta manera y desde este lugar la insensibilización de los mismos y la cadena de frío. Una vez en la planta, el ingreso del producto es a través de una tolva elevador, donde se realiza un lavado y una desinfección primaria de los peces con agua clorinada a no más de 3 grados centígrados mediante picos aspersores. Al ser recibidos son colocados en cajones e ingresan a la línea de producción, donde se realizan los diferentes cortes y productos, bajo estrictas normas de calidad e higiene. Finalizada la etapa de elaboración, los diferentes productos son envasados y se congelan en tiempos no superiores a las 5 horas, manteniendo una calidad óptima de la carne, para luego ser almacenada a temperaturas inferiores a los menos 20 grados centígrados. La planta de procesamiento ha sido diseñada con un concepto moderno, lineal, bajo las máximas exigencias del SENASA, lo que permite el tránsito federal y exportación de sus productos, estando apta para trabajar bajo normas de la Unión Europea. De esta manera, se logra un producto final con trazabilidad, envasado de origen y logrado mediante un sistema de producción sustentable. PLP Group, desarrollando valor en origen. Bueno, como les comentaba, este desarrollo ya tiene prácticamente 10 años que lo venimos haciendo junto a Néstor Gromenida, que es el experto en piscicultura que nos enseñó y trabaja con nosotros, ¿no es cierto?, en todo este desarrollo vertical y horizontal de la producción de peces. Y nosotros con el expertise en lo que es producción de arroz, hemos logrado combinar estas actividades y lograr los beneficios que mencionábamos recién en el video. Bueno, y nuestro sueño, a partir de esa manera de combinar estas dos actividades, es mirando, ¿no es cierto?, un poco toda la región este de Chaco y Formosa, que son más o menos 1 millón de hectáreas que están sobre el río Paraguay, que tiene condiciones similares a las nuestras en nuestro campo aquí, que son zonas bajas, inundables, que por el tipo de suelo no permite una agricultura de secano. Si nosotros reconvertimos, ¿no es cierto?, estas tierras que actualmente son solo aptas para ganadería extensiva, si uno lee, ¿no es cierto?, un libro de agronomía por el tipo de suelo, clase 5, 6 o 7, permite solo una ganadería extensiva con una producción de no más de 80 kilos de carne por hectárea por año, con alimentación, ¿no es cierto?, natural. Uno podría convertirlo en un suelo donde produzca 6.000 kilos por hectárea de arroz en un año, y en este esquema extensivo 3.000 kilos de pacú en el verano siguiente, a diferencia de una piscicultura tradicional donde es mucho más intensiva y se puede hasta triplicar este volumen, este peso, ¿no es cierto?
Pero acá se busca un sistema fácil de manejar, que no cree hacinamiento, que no tenga problemas de oxígeno, que no haya necesidad de utilizar antibióticos y que el pez tenga un ambiente muy similar al que tendría en un valle de inundación naturalmente. Esto es lo que le mencionaba recién. Si uno ve, ¿no es cierto?, la región este, Chaco y Formosa, son aproximadamente 1 millón de hectáreas que están en estas mismas condiciones, sobre el río Paraguay y sobre el río Bermejo, que es el límite entre Chaco y Formosa. El punto rojo indica dónde estamos nosotros, donde iniciamos este proceso, ¿no es cierto?, de combinación de arroz y pacú, y donde también tenemos la planta industrial. Si tan solo el 10% de esa superficie se comenzara a trabajar de esta manera, significaría en arroz, es aproximadamente el 50% de lo que se produce actualmente a nivel país. Y con lo que es pescado, actualmente el país está en torno a las 4.000 toneladas anuales de producción. De esta manera, nosotros desarrollando este esquema, se puede imaginar que solamente el 25% de esas 100.000 se destina a rotación, serían 25.000 hectáreas, estaríamos produciendo 75.000 toneladas de pescado. Sería una transformación más que grande, ¿no es cierto?, a nivel país, creciendo prácticamente 20 veces lo que se produce actualmente. Esto también va a significar la necesidad de producción de alimento en origen, lo cual, ¿no es cierto?, el Chaco y también una buena parte de Formosa que hoy no es productiva por una cuestión de logística, se pueden volver, ¿no es cierto?, productores de maíz y de soja, que son los principales insumos para alimentar el pacú, que es una especie omnívora, que se alimenta básicamente de proteína vegetal. Otro punto a destacar también de este esquema de rotación arroz-pacú es la eficiencia que tiene con respecto a la producción tradicional, la eficiencia energética. Acá en este esquema lo que yo estoy mostrando, los dos puntos que se observan en la gráfica, son los dos puntos de producción nuestra, ¿no es cierto? El punto amarillo muestra la producción convencional con el paquete tecnológico del arroz sobre arroz, ¿no es cierto? Y el punto verde es la eficiencia que se logra con el esquema de rotación arroz-pacú. Si tomamos como referencia la gráfica, lo que la gráfica está mostrando es de distintos lugares, ¿no es cierto?, de producción de toda la zona de Sudamérica. Son puntos que van mostrando la eficiencia en el uso de energía con respecto al rendimiento. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos alta eficiencia energética, es decir, nosotros no estamos aplicando fertilizantes, no estamos aplicando agroquímicos, no estamos haciendo labranza, o sea, no estamos metiendo energía al suelo, cada kilo que se produce es eficiente por el hecho de que no tiene energía puesta en ese suelo, ¿no es cierto? Pero que tenemos un rendimiento muy bajo, porque vamos a tener maleza, seguramente va a faltar algún nutriente. Entonces el rendimiento es bajo, pero es energéticamente muy eficiente. A medida que uno va haciendo labranza, va aplicando defensores agrícolas o va aplicando fertilizantes, la eficiencia baja, pero el rendimiento aumenta. Nuestro punto acá en particular está en un rendimiento promedio de 6,5 toneladas por hectárea, con una eficiencia de aproximadamente 6 gigajoules por hectárea. Y estos son todos los puntos estudiados en toda la región, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de la rotación, cuando se produce arroz bajo este esquema de rotación, es un punto que sale totalmente de este esquema. Queda totalmente aislado del sistema normal.
¿Por qué? Porque es eficiente energéticamente, porque la fertilización es natural con el pacú. El pacú se encarga de fertilizar el suelo mediante la alimentación que uno le da durante el verano. Parte de esa alimentación que no se convierte en carne vuelve al suelo en forma de fertilizante. No hay que hacer labranza porque se aplica un sistema de siembra que es pregerminado sobre el barro. Tampoco, al haber barro no hay oxígeno, por lo tanto no hay germinación de malezas, por lo cual se disminuye o no se aplica directamente ningún tipo de defensor agrícola. Y todo eso lleva a tener una alta eficiencia productiva con un rendimiento muy similar al sistema tradicional. Esto también nos permitiría certificar la producción de arroz como diferenciada o como orgánica, dándole no solo un menor costo de producción, sino también un incremento en el valor de venta por tener un sistema de producción diferente al tradicional. Bueno, es bien corta mi presentación. Por ahí el video, ¿no es cierto?, muestra mucho y puede generar muchas consultas. También estas 2 o 3 páginas de la presentación puede generar alguna consulta. Y para finalizar también les quiero mostrar otro video de más o menos de qué es lo que hace nuestra empresa aquí en el norte de Argentina. Bueno, espero que les haya gustado y que les despierte interés, ¿no es cierto?, de lo que se está haciendo acá en el norte. Y bueno, quedo a la espera de consultas o cualquier duda que tengan. Saludos a todos y nuevamente gracias a Presid por esta invitación. Bueno, perfecto, Martín. Muy buena presentación. Aprendimos mucho, sobre todo para los que no somos de aquella zona. Bueno, fueron llegando algunas preguntas que te vamos a ir pasando. La primera es, ¿qué parámetros del agua hay que tener en cuenta para el correcto desarrollo tanto de los peces como del pacú? Sí, bueno, buen día a todos. Muchas gracias nuevamente por invitarnos, ¿no es cierto?, a participar del Congreso. Bueno, Ezequiel, referido a tu pregunta, en nuestro caso, que es una piscicultura extensiva, donde nosotros intentamos, ¿no es cierto?, lograr un sistema de cría muy similar a un ambiente natural, uno de los principales parámetros que uno tiene que tener es el oxígeno. Que el oxígeno sea suficiente como para que la alimentación no genere ningún tipo, ¿no es cierto?, de deficiencia, sobre todo en el proceso de digestión y de alimentación del pescado durante ese momento, ¿no es cierto? O sea, como en la masa de agua no solo están los peces, sino también muchísimos microorganismos que también están consumiendo oxígeno. Uno tiene que constantemente estar midiéndolo para ver cuál es el momento oportuno para alimentarlos, si hay que bajar la dosis, si se puede dar más volumen por día. Influye si los días están nublados, si hay sol, para que los microorganismos fotosintéticos generen más oxígeno o no. Y también la presencia, por ejemplo, de algas que estén cubriendo o no la superficie del agua. En nuestro caso,
al asociarlo al sistema de arroz, contamos, ¿no es cierto?, con suficiente también caudal de agua para generar renovación de una buena cantidad de volumen en caso de tener algún problema de anoxia. Bien, bien, llegaron unas cuantas preguntas. La siguiente es: ¿cómo contribuye la actividad piscícola al ciclo de los nutrientes, sobre todo para el aprovechamiento que haría el cultivo de arroz? Bueno, en forma sintética, nuestro planteo de producción, por un lado, al ser el pacú un pez omnívoro, él se alimenta de lo que queda luego de la cosecha del arroz, de granos que puedan volver a generarse por un rebrote de las plantas, o insectos, caracoles que haya en el ambiente, también de la propia descomposición del rastrojo, de la materia orgánica, que eso en cierta manera, mediante la digestión del pez, vuelve al estanque en forma de nutriente natural, de fertilizante natural. Y aparte, todo lo que lo alimenta al pacú, donde nosotros tenemos una estimación gruesa de una conversión 2:1, o sea, 2 kilos de alimento por kilo de carne producida, ese otro kilo también vuelve al estanque en forma de aporte de materia orgánica. Y bueno, y junto con el agua se ayuda, ¿no es cierto?, a la distribución de todo el terreno de esa materia fecal. Bien, acá otra pregunta es que si en este tipo con este sistema podría caber la cría de otra especie que no fuera pacú, otra especie de peces. Sí, va un poquito también a lo que mencionaba recién. Se puede realizar cría de otras especies. Lo que tiene el pacú es que es una especie omnívora que se alimenta de plagas del cultivo de arroz, como el caracol, de los granos que quedan del cultivo, y el alimento balanceado que se produce está basado principalmente o casi exclusivamente con soja y maíz. O sea, es 100% vegetal la fuente de proteína de la cual el pacú se alimenta. Uno podría hacer surubí, podría hacer dorados, que se hace, ¿no es cierto?, también en Misiones, pero son especies carnívoras, necesitan otro manejo más intensivo, de clasificaciones rutinarias para que no haya canibalismo. Hay una serie de ventajas por las cuales hace que el pacú sea una de las mejores especies para este tipo de piscicultura extensiva. Bien, muy bien. La otra pregunta es: ¿cuáles son los cuidados que hay que tener en el ciclo, durante el ciclo de engorde de los peces? Le hago un resumen en el ciclo general. Nosotros hacemos desde la reproducción hasta la terminación, ¿no es cierto?, en el campo. En las etapas de reproducción, las piletas de la larvicultura, se realiza un filtrado para que no ingrese ninguna otra especie de pez que pueda alimentarse de las larvas de pacú, hasta inclusive, para que se den una idea, las larvas de aguaciles se los comen a la larva de pacú. Hay que tener un cuidado bastante importante en esa etapa. En la etapa de alevines, el principal depredador pasa a ser las gaviotas. Y en la parte de engorde, el principal enemigo del pacú es el biwá, el cormorán, que lo ataca desde de la etapa de alevín, digamos, hasta los 200 gramos, que hay que tratar de lograr un crecimiento rápido durante el verano para que el pacú supere los 200 gramos y quede fuera del tamaño predable para esta especie. Después lo que es yacaré o otros peces carnívoros que puedan ingresar con el agua del bombeo, no generan un daño importante en lo que es engorde. Sí puede ser filtraciones de peces carnívoros en la etapa de alevines o juveniles, que nosotros también logramos disminuir la presencia de esos peces mediante filtros de manga en los ingresos de agua. Bien.
Algo de esto creo que contestaste, pero ¿creen que pueden producir su propio alimento balanceado a partir de sus productos de la agricultura y así hacer más eficiente la producción? Sí, bueno, nosotros desde el 2014 armamos una planta de balanceado extrusado, donde si bien solemos utilizar subproductos nuestros de la producción de arroz, la principal fuente es el maíz y el expeller de soja, que se lo consigue en la misma provincia del Chaco. Y bueno, y nuestro objetivo es poder avanzar en una planta de extrusado de soja, de manera de lograr convenios con productores locales que estén cerca de nuestra piscicultura, de manera de proveer la planta de soja para producción de speller y producir nuestro propio aceite para biodiesel. Bien. ¿Qué prácticas les estarían demandando para lograr la certificación? La certificación de orgánico, Sí. si es la certificación de orgánico, para lo que es producción de arroz orgánico luego de la producción del pacú, lo único que necesitamos es que la soja y el maíz, que el maíz lo podemos reemplazar con el mismo arroz, ¿no es cierto? Pero que la soja, el esper de soja que se utiliza para el alimento balanceado sea no OGM. No tenemos. Alimentando al pacú con soja no OGM, ya se logra la certificación de arroz orgánico luego de la producción de peces. En el caso de querer producir un pacú orgánico, ahí sí ya tanto la soja como el maíz o el arroz tienen que ser orgánicos. Sí se puede lograr certificaciones intermedias, digamos, más bien por el sistema de producción extensivo, que es mucho más natural, ¿no es cierto?, en lo que es piscicultura o arroz, que un método convencional. Bien. Bueno, siguen llegando preguntas. Una de ellas es: ¿a qué mercados están apuntando, tanto nacional como internacionalmente? Bueno, en lo que es pacú, hoy estamos 100% en el mercado nacional. Estamos con una producción en torno a las 500 toneladas, con potencial para crecer muchísimo más, entre 500 y 700 toneladas anuales. Y con la producción que tenemos se vende todo lo que es NEA, NOA y parte del litoral. Es decir, inclusive en el mercado interno tenemos todavía muchísimo terreno donde expandirnos. Y en lo que es internacional, Paraguay y Bolivia son dos mercados muy interesantes, importantes y ávidos de este tipo de peces. Y bueno, y también lo que decía recién, por el modelo de producción, ya hemos hecho, ¿no es cierto?, distintos contactos con posibles importadores de países de la zona de Emiratos, Israel, que les interesa de sobremanera la carne, porque califica como kosher o como halal, halal, que son certificaciones que te habilitan a esos mercados importantes. Ujú. Bien, acá hay una pregunta que está alineada con una que te iba a hacer yo. Dice: ¿cómo tienen pensado llevar adelante la transformación del sistema ganadero que mostrabas, poco eficiente, a la producción integrada de pacú y arroz? Bueno, eso es un sueño, ¿no es cierto?, de nuestra empresa. No para hacerlo nosotros solos, sino un planteo para la región, donde creemos que se le puede, ni siquiera toda la ganadería, estamos hablando del 10% del área de todo el este de Chaco y Formosa, que creemos y estamos convencidos que en un futuro de mediano plazo, por una cuestión de costos de producción, el arroz se va a desplazar hacia el norte, donde tenés suelo que no compite con agricultura de secano, sino que es un suelo ganadero, extensivo, y una fuente de agua como el río Paraguay que es ilimitada. Entonces uno piensa que tomando, en base a la producción nacional que existe actualmente, que un 10% de toda esta región uno
se la imagina desarrollándola para arroz, estaríamos produciendo el 50% del arroz que actualmente se produce en el país. Y que el 20-25% se lo logre transformar en un sistema de rotación de arroz y pacú, la transformaría a la Argentina misma en una productora de relevancia internacional en acuicultura. Bien. ¿Qué habilitación debe tener un productor agropecuario para hacer piscicultura? ¿Cómo se debe comercializar el pacú? Bueno, lo que es la piscicultura es bastante similar a lo que es la ganadería, ¿no es cierto? Necesitas la habilitación del criadero, la habilitación de los estanques, el estudio seguramente para el seguro que hay que hacer el estudio que hay que hacer en cada provincia para la habilitación de los estanques. Y después las certificaciones de producción que las tenemos tanto en bromatología como en SENASA. Es algo, en forma simple, es muy similar a lo que es la ganadería. Lo que está faltando es la caravana, no sabemos, no tiene oreja todavía para... Se te moja el chip, además. Electrónica no le puedes poner. Esta es la última pregunta. ¿En cuánto se incrementa la producción de arroz comparado con el manejo tradicional? En el esquema que nosotros nos manejamos, la producción en tonelada es muy similar. Puede fluctuar, ¿no es cierto?, en el promedio, un poquito abajo, un poquito arriba. Lo importante es que uno tiene un ahorro sustancial en el costo de producción, porque no hay labranza, no hay aplicación de fertilizante, no hay aplicación de fitosanitarios, o se reduce muchísimo. La producción se limita a la siembra del arroz pregerminado, al riego y a la cosecha. Son esas tres las principales costos que va a tener la producción. Y si encima uno logra la certificación de un arroz orgánico, no solo que se te achican los costos de producción, sino que encima también tiene un incremento en el margen de venta. Lo importante, se podría decir, más que el incremento de rendimiento, sería lo que baja el costo de indiferencia. Hoy un arroz convencional tiene, para nuestra zona, un costo, un rendimiento de indiferencia de 5.000 kilos por hectárea aproximadamente. Con este esquema se lo baja a 2.000, 2.200 kilos por hectárea. Ahí me parece más el punto importante. Bien. Bueno, Martín, ha sido un gusto moderar esta charla y te agradecemos de aprecio por haber participado. Bueno, Ezequiel, muchas gracias y saludos a todos. Adiós. Hasta luego. Chao.